Otro ejemplo de proyectos regionales que van acompañados con planeación, el caso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, 40 obras, 21,000 acciones de vivienda en las inmediaciones. La tendencial, fíjense, 15% de crecimiento urbano del 2010 al 2020 y tendríamos del 2020 a 2030 casi lo mismo, 1% más, 16%, pero con estos instrumentos los reducimos al 10%, son 1,500 hectáreas menos de desarrollo urbano, más de preservación y conservación. Son algunos ejemplos de lo que hemos implementado a lo largo de los grandes proyectos de desarrollo regional del Gobierno federal. En la siguiente lámina vamos ahora a entrar a lo que corresponde el programa de mejoramiento urbano. Este programa, como ha comentado el señor presidente, ha consistido en la conformación de equipamientos y espacios públicos a lo largo del territorio nacional. Estamos hablando prácticamente de más de o casi 1,300 obras al día de hoy, estaremos superando las 1,300 al término de la administración, ya estamos cerrando un par de ellas que nos quedan. ¿Cómo está distribuido? Parques y plazas 26%, 24% vialidades, 22% deportivos, 17% temas de educación y cultura, 6% comercio y 4% salud y seguridad. ¿Cuáles han sido algunos de los beneficios de la implementación de este programa? Más de 400,000 empleos se han generado, porque los procesos constructivos, los diseños arquitectónicos que se han utilizado requieren mucha mano de obra, mucho concreto, mucho albañilerías. Entonces, eso es algo muy importante, que no solamente es infraestructura para las comunidades, sino se recluta mano de obra local, que a veces es muy difícil que llegue un programa a esas comunidades que requiera tanta mano de obra. Estamos hablando de, en las inmediaciones a dichas intervenciones, 13.5 millones de beneficiarios. Todo esto equivale a más de 20.5 millones de metros cuadrados. ¿Qué son 20 millones de metros cuadrados? Alguna forma de medirlo, son aproximadamente 930 zócalos de la Ciudad de México. Esa es la extensión de lo que hemos realizado en esta administración. El impacto social, encuestas de opinión que se realizaron con el Coneval, con el Colegio de México, el 90% considera que mejoró su comunidad y 81% se sienten más seguras en las inmediaciones de estas intervenciones. Vamos a ver algunos casos. Las tipologías, como ya lo comentamos, 278 han sido para temas deportivos, educación y cultura 222, comercio, o sea, mercados en centros históricos principalmente 80, salud, seguridad y administración, desde equipamientos de seguridad pública, temas de palacios municipales, por ejemplo, la foto aquí es Iguala Guerrero, se rehizo completamente el centro histórico y lo que sería el Palacio Municipal de Iguala, y algunos ejemplos de parques y plazas. Siguiente lámina. Aquí vamos a entrar en algunos ejemplos, vuelvo a reiterar, son casi 1,300, pero son algunos ejemplos muy puntuales de lo que se hizo, el antes y el después. Estas fotografías de contraste dejan muy en claro cómo es que el programa interviene, en qué momento llega y cuáles son los resultados, ¿no? Tenemos en este caso en Ciudad Acuña un teatro en el 2019, pues algunos ejemplos de ese teatro en el centro histórico al día de hoy. Siguiente lámina. Tecate, Baja California, un campo de fútbol americano, las condiciones donde hoy en día jóvenes juegan fútbol americano, hoy en día ya cuentan con este tipo de infraestructura, se entregó hace aproximadamente 2 semanas. Esto va a permitir que jóvenes de California, de San Diego, puedan venir a jugar a un campo profesional a Tecate, México. Esto va a permitir pues una comunicación bilateral para los jóvenes en ambas secciones. Siguiente lámina. Baja California, Sánchez Taboada, un poco de las condiciones de las topografías con las cuales este programa trabaja, pues en Tijuana casi no hay suelo plano, todos son topografías accidentales, entonces es muy complicado llegar a hacer espacios públicos porque no hay suelo plano. Pero algunos ejemplos, en este caso, un deportivo, un centro cultural. Siguiente lámina. Tapachula, una antigua estación de principios del siglo XX, con reminiscencias de Art Deco. Cuando nosotros llegamos, pues era un punto de recopilación de basura en el centro, en el mero centro de la ciudad de Tapachula. Es uno de los grandes ejemplos de éxito de intervenciones. Rescatamos completamente la arquitectura y generamos, digamos, un equipamiento, espacios públicos en las inmediaciones. Siguiente lámina.
Skate Park Ciudad Juárez es uno de los equipamientos de mayor uso intensivo que hemos realizado en la administración. Es un parque considerablemente pequeño, estamos hablando de no más de 10,000 metros cuadrados, pero el uso intensivo también por los jóvenes en esas colonias, todos los días este parque particularmente se llena con jóvenes de diferentes edades. Siguiente lámina. Cananea, la Casa de Cultura de Cananea, una edificación que se hizo en los años 70, ya en desuso, en abandono. Pues utilizamos la estructura, ahorramos, no tuvimos que tirar nada, pero simplemente la rehabilitamos por completo, le dimos una nueva vocación que hoy en día pues es el único centro cultural en Cananea, Sonora. Siguiente lámina. Pueblos yaquis, bueno, además de aproximadamente 40 intervenciones y más de 300 kilómetros de agua y drenaje para beneficiar a 4,000 familias yaquis, familias y sus viviendas, también realizamos la Universidad Yaqui. Esta universidad ya está en operaciones, la única en su tipo, es parte de los planes de justicia que se han realizado con los pueblos originarios. Siguiente lámina. Tecámac, Estado de México. Pues algunas de las condiciones, en este caso, pues es un parque lineal de más de 3 kilómetros de largo, prácticamente es un cruce que se dejó abandonado de líneas de alta tensión de CFE, pues hoy en día es uno de los parques de mayor también intensidad, uso sobre todo pues en Tecámac en las tardes, en las noches, cuando muchos padres pues llegan de trabajar, pues disfrutan estos equipamientos, llevan a los jóvenes. Entonces, lo que hoy vemos como o que en muchas ocasiones tenemos un bulevar abandonado, hoy se convierte esa infraestructura en uno de los grandes espacios públicos de Tecámac. Siguiente lámina. También otro ejemplo, Nayarit, la antigua aduana, un edificio de una aduana del siglo XIX con el trabajo de Lina. Se trabajó para la rehabilitación al interior y al exterior, entonces pues hoy en día es un centro cultural, lo que era antes una antigua aduana abandonada. Siguiente lámina. Baja California, Parque Jicotecatl, esto es en lo que corresponde a Tijuana, pues es una de las zonas de mayor incidencia delictiva de Tijuana, en una zona donde pues cuando nosotros llegamos era muy difícil que la presencia de la seguridad, cualquier orden de gobierno estuviera presente. Hoy en día ha sido uno de los ejemplos exitosos porque este parque particularmente es apropiado y la seguridad depende de las mujeres, de las amas de casa, de las inmediaciones. Ellas todos los días salen, barren, limpian, se organizan para la preservación y el resguardo de este equipamiento público. Siguiente lámina. Parque Bicentenario, bueno, este parque lo inauguramos con la señora gobernadora hace aproximadamente 2 meses. Es una intervención muy importante porque en el caso de Catepec, que es uno de los municipios de mayor densidad habitacional a nivel nacional. Entonces, era un parque que desegregaba completamente a la población, estaba bardeado, entonces pues nadie entraba realmente, estaba oscuro. Hoy en día es un puente de comunicación entre 2 diferentes colonias que se encontraban separadas y hoy en día el parque, además de los equipamientos, los espacios públicos, campos de fútbol, campos de béisbol, tiene una alberca, tiene un lienzo charro, que es una de las solicitudes que nos habían solicitado en Ecatepec. Todos los programas, pues vamos previamente, los trabajamos con la comunidad, definimos el programa arquitectónico y lo ejecutamos. Siguiente lámina. Tulum, Quintana Roo, es una muestra muy pequeña dentro del Parque Nacional del Jaguar. Algunas de las condiciones que nos encontramos, un faro, era una intención que se realizó en los años 70, 80 de un punto de atracción turística que pues no dio digamos el ancho, se abandonó, pues estas son las condiciones en las cuales nosotros nos encontramos. Hoy en día pues esto es el mismo elemento, se contempla, se restaura, se integra exactamente y abajo tenemos en la parte inferior pues una cafetería y un fondo de cultura económica. Ese es el punto de salida o va a ser el punto de salida de los turistas cuando vayan a la zona arqueológica. Siguiente lámina. El Centro Cultural Antiguo Rastro, pequeño, pero con mucho uso intensivo en San Cristóbal de las Casas, un antiguo rastro que cuando llegamos pues ya la comunidad, los vecinos ya habían demandado que se fuera por una cuestión de salubridad, ¿no? Tener un rastro pues genera olores, genera muchos problemas en la inmediación y nos pidieron los vecinos pues ya que se retirara y que querían ya que se demoliera. No lo demolimos.
Dijimos, esto tiene un valor histórico, algunos elementos, se utilizó la estructura y hoy en día es un centro cultural con mucho uso, muy pequeño, pero creemos que con un valor agregado para San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Siguiente lámina. Algunos ejemplos: Nextlalpan, una escuela secundaria. Siguiente. Jaltenco, también Estado de México. Bueno, algunos de los ejemplos de las intervenciones y mejoras de las plazas centrales de muchas de las comunidades que hicimos, como por ejemplo, bueno, pues la apropiación del espacio público, restringir el estacionamiento o el acceso de vehículos en lugares tan importantes que son los centros históricos, ¿no? Es parte de los trabajos que hicimos. Siguiente lámina. Colima, este es un ejemplo muy grato, lo entregamos hace más de un mes aproximadamente. Bueno, se encuentra a reventar, la verdad es que nunca me lo había imaginado, que tuviéramos tanto uso intensivo de jóvenes, niños, no solamente los fines de semana, sino a partir de las 6 de la tarde se llena. Entonces, este es un caso de éxito que ha llamado mucho la atención, incluso para las comunidades de Colima que están en el extranjero, Estados Unidos, nos han agradecido esta intervención para las familias que están pues en Manzanillo, uno de los ejemplos del antes y el después. Siguiente lámina. Chalco, Estado de México, un deportivo. San Juan, una ex hacienda. Este trabajo lo hicimos en el 2020 con el INAH, un casco que también se encontraba abandonado y adyacente pues era un punto donde el municipio pues tiraba la basura o tenía coches abandonados, pues se utilizó completamente. Tenemos un campo de béisbol infantil, tenemos diferentes canchas de fútbol rápido y en el fondo lo que corresponde del antiguo casco, pues también hoy en día ya tiene un uso cultural, ¿no? Siguiente lámina. Pequeñas otros tipos de intervenciones, ¿no? Que son ya equipamientos urbanos. Tonanitla, una estación de bombero, podrán ver el referente de la palma, es exactamente la misma palma, pero el fondo pues ya es distinto. Siguiente lámina. Casa de Cultura Lázaro Cárdenas, bueno, pues la importancia histórica de la Casa de Palmira, donde el general Cárdenas, pues muchas de sus políticas públicas las conceptualizó, las llevó a cabo, pues era una casa de retiro, que en las condiciones que cuando nosotros llegamos, pues desafortunadamente todo el legado histórico, lo que vivió esa casa, pues estaba abandonado. Hoy en día las condiciones, un centro cultural, incluso la alberca donde todas las mañanas el general Cárdenas nadaba y citaba en muchas ocasiones a su propio gabinete, pues hoy en día es una alberca pública para jóvenes y niños. Siguiente lámina. Ayoxustla, Puebla, bueno, algunos ejemplos de algunas tipologías que hicimos para el IMSS, ¿no? Y entregamos al IMSS Bienestar. Siguiente lámina. Otro caso, La Carmela, una antigua planta hidroeléctrica de principios del siglo XIX, abandonada pero sumamente importante porque esta planta daba y suministraba agua a la ciudad de Puebla a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, pues estaba abandonada y hoy en día pues se contempla como un centro cultural, una apropiación de ambas colonias. Era una colonia informal con otra colonia formal, pues ya está exactamente a la mitad, entonces pues tiene muy buena apropiación por la gente de Puebla de este espacio. Siguiente. Tenemos Oaxaca, algunos ejemplos, es un malecón de aproximadamente o más de 2 kilómetros de distancia que se realizó en Salina Cruz, Oaxaca, con otras intervenciones, además del centro histórico, el nuevo Palacio Municipal, pues hoy en día ya la gente de Salina Cruz tiene un espacio, un malecón donde pueden pasear con sus familias en las noches, está muy bien iluminada, tiene muy buena adaptación por parte de las comunidades y tiene diferentes equipamientos deportivos a lo largo de estos 2 kilómetros. Algunas imágenes de lo que se hizo. Siguiente lámina. Valladolid, Yucatán, también pues en la península. Muchos de los trabajos que realizamos y que son muy gratos para nosotros pues tienen que ver con la colaboración con los compañeros del INAH. Esos monumentos históricos que en muchas ocasiones pues están abandonados, algunos ejemplos de cómo el antes y el después, no es un centro cultural, pues la losa completamente flechada, derruida y pues la rehabilitación completamente al día de hoy. Siguiente lámina. Bahía de Banderas, 2019, pues el antes y el después, una pequeña biblioteca. Siguiente. Coyuca de Benítez, dado al huracán Huila, algunos ejemplos, en este caso son obras comunitarias, son las propias comunidades quienes ejecutan estas obras, el antes y el después. Siguiente.
También una cancha deportiva en Coyuca de Benítez, igual, siguiente lámina. Acapulco de Juárez, una asociación de 50 mujeres comerciantes de Acapulco que vivían de este mercado. Cuando nosotros llegamos, pues trabajamos con ellas mismas escogieron sus insumos, sus materiales, sus procesos constructivos, ellas administraron bastante bien esa intervención. Siguiente. Estado de México, Tultitlán, el antes y el después. Bueno, pues una estación de bomberos, una de estos equipamientos que muchas veces son carentes en esas zonas, se requieren hacer, pero pues la flexibilidad que en la parte superior de la losa pues tiene una cancha de básquetbol para la comunidad, ¿no? Siguiente lámina. Nogales, Sonora, el Represo, este espacio lo inauguramos con el señor presidente en el 2020 aproximadamente. Pues las zonas, era una zona insalubre, muchas de las viviendas estaban viniendo abajo. Hoy en día pues ya vaciamos completamente el represo, sacamos toda la basura y hoy en día hasta tenemos ya una migración de patos canadienses que llegan a este punto. Antes pues no se tenía por las condiciones, digamos, del agua. Siguiente. Guaymas, Yucatán. Uno de los diferentes intervenciones no solamente era la plaza, sino que rehabilitamos todas las fachadas de la plaza principal con las mismas tonalidades, los mismos colores muy propicios y que se usan muy comúnmente en Yucatán. Siguiente. Y bueno, pues algunos ejemplos de lo que hemos hecho, de estas 1,300 obras que han beneficiado a 13 millones de personas. Se han obtenido 206 premios nacionales e internacionales de arquitectura y eso es importante. No por los premios, sino por el valor agregado de que la arquitectura es un valor hacia las comunidades, hacia el espacio público, aquello que es de todos nosotros. Ese es un valor agregado que hemos estado buscando, que los espacios públicos que se hayan ejecutado en esta administración pues contemplen o que se hagan de la mejor forma posible. ¿Sí?